Bueno, pues yo poco tengo que presentar a Luis Mayorga, lo conozco hace unos años, bastantes años antes de que fuera director del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha. Lo conocía como abogado desde que empezó a colaborar con nosotros en los cursos de formación para alumnos de práctica notarial, y por haber sido siempre en el Colegio de Albacete, no sé por qué era Albacete, él trabaja en Tomelloso, una persona muy activa en pro de la universidad. Que era vicedecano. Ya, bueno, vicedecano, pero Tomelloso está en Ciudad Real. Bueno, en fin, es una pregunta que no tiene mayor importancia, ¿no? ¿Qué más da? Uno es como digo, pues está en todos sitios, ¿no? Y desde hace unos años, tampoco sé cuánto, pero desde luego ya más de 3, es el partner nuestro en materia de organización, de formación del CESCO. Es un gran jurista, no solo por ser notario, todos los que han dirigido el colegio, los 3 de los que yo tengo históricamente en memoria en su relación con nosotros, han sido siempre grandes juristas. Eso lo cual puede permitir adivinar que los notarios suelen ser grandes juristas, pero yo no me atrevo a hacer esa conclusión, ¿no? Pero ellos sí son grandes juristas. De hecho, lo que acaba de decir él con motivo de la resolución, del vencimiento anticipado y lo otro es verdad, ¿no? O sea, que hay que estar en el ajo. Y va a hablar de la VPO, que es el subtema de nuestro tiempo, porque cuando ya no tengan nada que hacer los políticos de prohibir esto, prohibir lo otro, echar a este, echar al otro, sumarte años y todo lo demás, cuando ya no tengan nada que hacer porque de eso no sirve para nada, tendrán que pensar en la VPO. De hecho, el Estado ya está pensando en la VPO, pero lo cual es absurdo, porque el SEPES no tiene competencia para hacer VPO. O sea, no entiendo yo por qué. Pero bueno, ahora es lo que hay que pensar, ya después de haber hecho la puñeta a la gente en 1000 formas, después de la ley de la vivienda, pues ahora lo que se trata es esto, ¿no? Y el por qué no se hace VPO en España es una de las historias más bonitas de escuchar. Yo estoy seguro que Luis la cuente bien. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Mari Carmen, Ana, Encarna, a toda la universidad, a CESCO, a todos los que nos vais a sufrir estos 25 o 30 minutos, porque voy a ser políticamente incorrecto, ¿eh? Bueno, para hablar de VPO hay que hablar de historia. La primera disposición, porque en España ha habido muy pocas viviendas, fue en una orden de 9 de septiembre de 1853 que se ordena obligatoriamente la construcción de casas para pobres en Madrid y Barcelona y topar el precio de los alquileres. En 1883 se crea una comisión de reforma social que se sustituye por un instituto de reforma social en 1903 con la finalidad de dar subvenciones a los constructores para construir casas populares. Eso da lugar a la primera ley de viviendas de protección oficial, que se llama la Ley de Casas Baratas, que es, creo, de 12 de junio de 1911, debido a Canalejas, el gobierno de Canalejas. Hay una segunda ley que se extiende también no solamente a los pobres o clases populares, sino a clases medias. Y la tercera, del general Primo de Rivera, que es de 1925, con 5 categorías. Los ultrapopulares, es decir, los más pobres de los pobres, las populares, la de las clases medias o económicas que tuvieron general aceptación, funcionarios y militares. Las urbanizaciones de lujo del centro de Madrid es el resultado de todo eso. Isabel Preisler tenía una preciosa vivienda en la calle Cinca, por ejemplo. Eso valdría aproximadamente ahora mismo unos 12 millones de euros, para que os hagáis una idea. Fue un verdadero triunfo. La República fue un fracaso. Únicamente estableció un patronato inmobiliario el año 1931 y toda la legislación de viviendas de protección oficial se basó en la ley de Primo de Rivera, hasta que llegamos ya a la inercia de verdad de las viviendas de protección oficial, que son desde los años 50, 60 y 70. Entonces encontramos la ley de 1954, que era de 15 de julio, la de 24 de julio de 1964, la de 12 de noviembre de 1976 y la que está parcialmente vigente 31 de octubre de 1978. Tenemos fundamentalmente un común denominador. En primer lugar, acceden únicamente las personas que no tengan vivienda. En segundo lugar, personas con renta limitada. No pueden tener ni más ni menos ingresos. La superficie está delimitada entre 50 metros a 200 metros en 1976 para las viviendas numerosas. La duración de las viviendas de protección oficial podía ser 10, 15, 20, hasta 50 años.
según la ley, podía ser descalificable o no descalificable. Esto es fundamental. El hecho de que no fuera descalificable significaba que sería permanente. Si toda la legislación desde 1956 hasta la fecha hubiera tenido ese mismo espíritu, tendríamos 7,5 millones de viviendas protegidas en España y no hubiera habido esta especulación financiera de los últimos 25 años. Pero, sin embargo, en 1993 hubo un Real Decreto que liberalizó todas las viviendas de protección oficial anteriores al 31 de octubre de 1978 y pasaron nada menos que 5,5 millones de viviendas de protección oficial directamente al dominio privado y multiplicaron su precio por 4. Más común denominador de estas viviendas, pues tenían que destinarse a residencia habitual y permanente, bajo ningún concepto se podían destinar a otro uso. Entonces, llegamos a la legislación autonómica fruto de todos los planes de vivienda que se hacen a raíz de 31 de octubre de 1978. Tenemos la manchega. La manchega es del año 2002, creo que es del 7 de febrero, y un decreto dictado para el desarrollo de aplicación que es de 20 de enero del 2004. Parten de la base de que se llaman no VPOs, sino actuaciones protegibles. ¿Y qué son actuaciones protegibles? Donde mete la pasta al Estado, es decir, la comunidad autónoma. Y es la adquisición de viviendas llamadas de protección oficial, conforme al Real Decreto de 31 de octubre de 1978, las calificadas como tal en virtud de la norma estatal o autonómica que la establezca, las llamadas viviendas de precio tasado, que son un poco más light, de mayor calidad y más superficie, y luego los suelos destinados a la financiación de lo anterior. Pues bien, ¿cuál es la duración de todas estas? La regla general, las VPO son de 30 años. En el ámbito autonómico, salvo que la normativa específica que lo cree dictamine otra cosa. Las viviendas de precio tasado entre 10 y 15 años. Novedad del año 23. Te dicen que las viviendas de protección oficial de promoción pública no se pueden descalificar. Un verdadero acierto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar otra vez desde 1956, desde cero, a la creación de un parque de viviendas públicas. De manera que eso sea siempre del Estado y podamos controlar un poco el valor de los precios. Creo que es un acierto que hemos tardado en verlo pues aproximadamente unos 21 años. Bueno, jugaba al balonmano de pequeño. A ver, que me he descolocado un poco. Perdóname. Un renacimiento de la VPO. Un renacimiento, pero un renacimiento un poco light. ¿Por qué? Porque es de promoción pública. ¿Y qué hay de promoción pública? Muy poco. Promoción pública puede ser de régimen general, de régimen especial, régimen concertado. Luego están las viviendas privadas, las viviendas de precio tasado. ¿Cuáles son las superficies? Todas las VPOs, un máximo de 90 metros cuadrados, y luego las de precio tasado están de 90, de 120 y de 130 metros. Hay cosas que son fundamentales. El visado. Cuando vienen al despacho los clientes a comprar una vivienda de protección oficial, con carácter premio el promotor debe de presentarnos una cosa que se llama el visado. Es un documento administrativo visado por la Junta de Comunidades que acredita que el contrato es válido, cumple los requisitos legales establecidos al efecto y el arrendatario o adquirente de la vivienda cumple también los requisitos legales. En el plazo de 3 meses siguientes al visado se debe otorgar la correspondiente escritura pública y el adquirente debe de declararlo, digamos, iba a decir al Ministerio, a la Consejería. Todos estos plazos se pueden prorrogar. También esos 3 meses el adquirente debe proceder a la efectiva ocupación, también es prorrogable. Una novedad muy significativa es que la aportación de la vivienda protegida al patrimonio protegido del discapacitado no implica una transmisión siempre que el discapacitado tenga su residencia habitual y permanente. Fundamental, la persona adquirente, sea comprador o arrendatario, debe destinar la vivienda a residencia habitual y permanente. Bajo ningún concepto caben otros usos. Debe proceder inmediatamente a la ocupación de la misma. No obstante, hay excepciones. ¿Qué excepciones notorias? Pues cuando una persona se encuentra en una situación de necesidad, se puede prorrogar hasta 3 años más. Si se encuentra en desempleo, puede solicitar una autorización a la Consejería de Urbanismo de la provincia. ¿Para qué? Para que pueda arrendarla y con el producto de la renta pagar el préstamo hipotecario y evitar la ejecución hipotecaria. Asimismo, en caso de traslado, emigración u otra justa causa, se puede autorizar por la Consejería. Otra de las consecuencias de la normativa que es notable, pero con deficiencias, las limitaciones a la transmisión intervivos de las viviendas.
Aquí encontramos un artículo que es técnicamente mejorable, ha sido mejorado, entre otras cosas, por el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, y es el artículo 26. La regla general es que durante los 10 primeros años siguientes a la calificación no se pueden transmitir las viviendas de protección oficial. ¿Para qué? Para evitar la especulación. Antiguamente, en el Real Decreto del 78 eran 5 años. En todo caso, requería autorización administrativa y, si te la daban, determinaba el vencimiento anticipado del préstamo que garantizaba la adquisición. Pues bien, una vez transcurridos los 10 años, pues ya se puede vender a una persona que reúna los mismos requisitos legales. Bueno, esta transmisión no es de aplicable a algunos casos que conceptualmente no llevan consigo una transmisión patrimonial. Es la extinción de condominio, pues no es traslativa sino especificativa, la aportación a las sociedades gananciales, por los mismos motivos, los casos de adjudicación de la vivienda en el caso de nulidad, separación o de divorcio. En todos estos casos caben excepciones, como todo. La ley de VPO en Castilla-La Mancha creo que es una buena ley. ¿Por qué? Porque es flexible. Entonces, se puede exceptuar de la transmisión el caso de adjudicación de la vivienda en subasta o ejecución de préstamo hipotecario. Pero en este caso, el adquirente debe de cancelar el préstamo hipotecario si se hubiera obtenido una financiación cualificada, devolver los intereses producidos hasta la fecha. Lo mismo cabe decir respecto a aquellos casos en que se quiere desprender uno de la vivienda por cualquier otra causa. Determina el vencimiento anticipado del préstamo y cabe la devolución. Hay supuestos excepcionales en los que no se pagan los intereses. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años que quieran otra vivienda, las mujeres víctimas de los malos tratos, víctimas del terrorismo, personas con una discapacidad que necesiten adaptar la vivienda a otras circunstancias, pueden transmitir las que ellas quieran. En general, la legislación de Castilla-La Mancha para mí es de las más flexibles de España y creo que es la quinta comunidad autónoma en la que he estado trabajando. Aparte de esta limitación de la transmisión, digamos, durante todo el régimen de vigencia, la transmisión de calificación de la vivienda, rigen la prohibición absoluta de transmisión sin una autorización expresa de la Junta. Es decir, que para que se pueda transmitir la vivienda es necesario el visado acreditativo de que el adquirente reúne los requisitos legales y evitará enriquecimientos injustos. Esto en ocasiones ha sido debatido. ¿Por qué? Estamos hablando de un decreto, no de la Ley de Viviendas de Protección Oficial, sino un decreto. Un decreto no es una ley. Luego, esa limitación a disponer del artículo 26.1 de la ley hipotecaria no sería de aplicación. De manera que tiene que constar expresamente inscrito en el registro de la propiedad que es una vivienda de protección oficial y que no se puede vender sin autorización de la transmisión para que pueda afectar a terceros. Y sin embargo, la Dirección General de Registros en el Notario en el año 2014 dijo que no, que en una donación intervivo realizada por la madre a favor del hijo reservándose el usufructo no cabía la inscripción y era nulo de pleno derecho esa transmisión. Eso es una barbaridad como la copa de un pino. En primer lugar, porque no es una ley sino es un decreto. Al ser un decreto no es oponible la limitación legal del dominio. Y en tercer lugar, una donación con reserva del usufructo mantiene la finalidad social de la madre de permanecer en la vivienda con el usufructo, transmitiendo la nuda propiedad al hijo que la cuida para cuando se muera, y sería una especie de donación mortis causa en el ámbito administrativo. Pero bueno, quede planteada la cuestión, pues si algún día se reforma la ley, que lo contemplen esto en una ley y no en un decreto. Por lo demás, hay unos derechos de adquisición preferente en favor de la Junta de Comunidades, de manera que si una persona quiere transmitir inter vivos la vivienda, lo debe de comunicar previamente a la Junta de Comunidades y al registro administrativo correspondiente, para que en el plazo de un mes puedan ejercitar el derecho de tanteo. ¿Que no se hace la notificación es inexacta, es diferente el precio y las condiciones esenciales? Tiene un derecho de adquisición preferente, concretado el derecho de retracto la Administración en el plazo de 2 meses desde que por cualquier medio tenga conocimiento de la misma. No hay derechos en los mismos casos en que no había un derecho de adquisición, no había una prohibición absoluta de transmisión, como es el caso de aportación a gananciales, ruptura del matrimonio, nulidad, separación o divorcio, ruptura de la unión de hecho o la extinción de condominio. ¿Quiénes pueden acceder a estas viviendas? Pues las personas con sentido común. Prácticamente es universal. Antes se decía nacionalidad española, decreto 31 de octubre del 78. Ahora sí que paran los nacionales de la Unión Europea. Y cualquier persona con independencia de su nacionalidad que tenga permiso de residencia y trabajo, salvo cuando este último no sea necesario. En segundo lugar, ser mayor de edad o, lo que dice el decreto, técnicamente un poco criticable, los menores que con el consentimiento de los padres vivirán independientemente de ellos. Poquito se ha estudiado el derecho civil en esta materia. ¿Cómo vas a acreditar que un hijo vive independientemente de los padres? Por comparecencia de los padres. Pero esa emancipación es revocable.
y no se puede acreditar fehacientemente sino por un auto o por una escritura pública. Debería decirse lo mismo que en el decreto 31 de octubre del 78, que son los emancipados. En tercer lugar... Muy bien visto, no había caído en eso. Pero si es emancipación judicial, si es emancipación judicial... Claro, no es... pero te dicen el emancipado, el que vive El independientemente menor con el independiente. concurso de los padres. Los padres le pueden revocar la emancipación y entonces, ¿en qué situación te encuentras? Es un poco civilmente, está coja el decreto. Luego encontramos la necesidad de residencia. No, está bien el decreto. El decreto no puede decir más que lo que dice el 322 del Código Civil. Sí, pero es que dice más. Bueno, ya, pero si lo revocan, pues es como siempre, como todas las cosas, ¿no? Luego, tener unos ingresos máximos, unos ingresos mínimos y residencia en el municipio. Nos vamos a quedar en dos cosas. ¿Cuándo tienes necesidad de vivienda? Pues tienes necesidad de vivienda cuando no tienes una vivienda en propiedad, cuando no la tienes en usufructo, salvo excepciones, cuando teniéndola te ves privado en el uso de la misma, dice el decreto por separación y la nulidad y el divorcio quedan en el aire. En segundo lugar, cuando puedes tener una vivienda que no es apta para las necesidades de la familia o en situaciones, digamos, de precariedad. Por ejemplo, cuando la superficie útil por cada miembro de la familia no esté de 10 metros cuadrados, nos encontramos con una superficie inadecuada. Cuando la totalidad de la vivienda no esté de 30 metros cuadrados, es inadecuada. Cuando es inadecuada en general, cuando el coste de la reconstrucción de la vivienda es más del 50%. La residencia te lo piden todas las comunidades autónomas. Tienes que residir en el municipio al menos con un año de anterioridad. Hay excepciones. Por ejemplo, si tú tienes trabajo en los 6 meses inmediatamente anteriores, cuando eres víctima de los malos tratos, el terrorismo, etcétera, etcétera, todo esto se puede dispensar. Hasta aquí lo que tenemos. ¿Qué más podemos tener? Pues podemos tener más construcción y más alquiler. Hola, Nico. Podemos tener más construcción. ¿Qué problema tenemos? El planeamiento. Es un planeamiento basado en una ley casi decimonónica, absolutamente restrictiva, cualquier persona puede impugnarlo y un plan parcial puede tardar entre 15 y 25 años. Y 15 y 25 años, mientras tanto, los agentes económicos, sociales, municipales y autonómicos especulando con el terreno. Hay que decir las cosas como son. En segundo lugar, ¿por qué no se hacen unos proyectos de urbanización acordados a una tipología medio de como se hace en los países anglosajones? En tercer lugar, ¿por qué no se potencia el derecho de superficie, que venía en la antigua ley del suelo de los artículos 288 siguientes y funcionaba muy bien? Hace unos pocos días nos entrevistamos con un CEO del SEPES. Lo único que quiere el SEPES ahora mismo es que les dejen construir durante 50 años, los ponen en el mercado y podemos tener 100.000 viviendas en el mercado tranquilamente. Pero la política de los gobiernos autonómicos, de los gobiernos municipales y de los gobiernos del Estado parece que no van en esa línea. Luego está la cuestión fiscal. El Estado se está aprovechando del ciudadano para especular con nuestra vivienda, por una sencilla razón, porque el 3,6% del Producto Interior Bruto viene derivado de los impuestos asociados a la adquisición y tenencia de la vivienda, y se dedica únicamente a fomentar la vivienda pues el 0,3%. Es decir, el Estado saca 54.000 millones de euros y nos devuelve 8.000 millones de euros. Eso es especular y además un hat-trick, es un truco de magia. Te lo doy por aquí, te lo quito por allá. Eso ni es justo ni es tolerable. Y me gustaría que esto se recordara en las elecciones municipales y autonómicas, las generales se lo de menos porque ya no tienen poder, porque es una forma de concretar la política municipal y de premiar a los que hacen las cosas bien. No parece lógico que en ciudades como Madrid, yo era madrileño, llevo 20 años en Castilla-La Mancha, la gente que vive en el sur y trabaja en el norte pierda 1 hora de su vida en ida y 1 en la vuelta. Dice, ¿pero por qué? ¿No podéis establecer un criterio de permutas de fincas de la gente que vive en el norte, en el sur y viceversa, sin pagar impuestos? ¿Sabéis que con Franco no se pagaban los impuestos de las VPOs? Eran 000. ¿Por qué? Porque era lógico. ¿Sabéis que Arias Navarro, cuando hace el Pinar de San Martín, le dio a los promotores el suelo de decir, vas a pagar 0 de impuestos a ti y los adquirentes porque yo quiero que desaparezcan las cabras y quiero que eso se vaya para allá? Ahora mismo, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo es pagar un 3%, teniendo mucha suerte. En circunstancias normales, pues puedes pagar un 6, un 7, un 8, un 9%. ¿Por qué hasta el año 2001 la adquisición de vivienda está gravada en general, menos las provincias vascongadas,
vascongadas y la Comunidad Foral de Navarra, que tenían regímenes de convenio y de concierto económico. Aquí en el resto de España pagamos el 6% del impuesto de transmisiones patrimoniales y el 0,5% de actos jurídicos documentados para obra nueva, división horizontal, modificaciones de entidades hipotecarias y préstamos hipotecarios. Y ahora nos vamos al 1,5% de esto y 9% de transmisiones. ¿Qué está pasando? ¿Te están dando 3 veces más de servicio? ¿O hay tres veces más de gente aprovechada? Entonces, es lo que tenemos que discutir en términos técnicos, en términos económicos y en términos estrictos. Aquí la política no vale, porque me da igual A que B. Porque en los últimos 20 años hemos visto los resultados que no se han hecho viviendas de protección oficial, se han malvendido el parque público de las viviendas y partimos de cero otra vez, con un agravante, que ahora mismo tenemos un déficit público del 120%, y a ver cómo pagamos eso. Soluciones, aparte de construir, hace falta construir. Los españoles es un pueblo liberal, individualista, desde los íberos y celtas hasta el Código Civil. Nuestra propiedad es nuestra y queremos ser propietarios. La cuota de alquiler equivale a la cuota del préstamo hipotecario. El alquiler está pensado para las jóvenes, para los notarios que íbamos de pueblo en pueblo, que no nos íbamos a tirar más de 2 años, pues no me voy a comprar una vivienda en cada destino. Pero cuando vas a hacer una familia, necesitas una casa en propiedad y que no nos vengan con milongas anglosajonas o del norte de Europa. Y como te vale lo mismo un alquiler que una cuota de préstamo hipotecario, el Estado tiene la obligación de fomentarlo, y lo dice la Constitución española. ¿Y cómo lo podemos fomentar? Primero construyendo los términos y en el ínterin transitorio establecer una ley de viviendas de renta limitada. ¿Por qué? O nos volvemos a la legislación de Franco y volvemos a 24 de diciembre de 1964, que es lo que estamos haciendo. Es decir, la gente de verdad que han resucitado a Franco, no solamente para llamarle facha, sino porque la ley de 24 de diciembre de 64 es la que están anunciando ahora mismo los políticos catalanes, que es la disposición adicional segunda que te establece la obligación de alquilar tu vivienda aunque no te dé la gana, que eso lo decía la legislación de Franco. La legislación de Franco te decía congelación absoluta de rentas. Nico, tú la viviste. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. ¿Eso es lo que ha generado la democracia? ¿Volver 60 años? ¿O vamos a dar algo más creativo? Mira, yo en lugar de restricciones, prohibiciones y limitaciones, me gusta decir a la gente, te animo a que hagas algo nuevo. Imaginemos, en lugar de topar, que es limitar por ley el precio de los alquileres, te animo a ti que te autolimites el precio de renta. Dirá, ¿eres tonto? No, soy listo. ¿Por qué? Si yo soy propietario o tengo la libre disposición de una vivienda que no es de régimen de protección oficial y tengo la libre disponibilidad, solicito la calificación de VPO para los próximos 5, 10, 15, 20 o 100 años. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir limitar a priori el precio de mi vivienda, que tenga la protección derivada del Estado, de esa protección oficial, y que el Estado me garantice el pago de la renta, el desahucio y la conservación. Me explico. Es un contrato mixto de arrendamiento puro y duro de finca urbana destinado a vivienda, pero con un barniz administrativo derivado de la protección oficial. Y esa protección oficial incide fundamentalmente en la renta, la actualización, la duración, la conservación, la elección del arrendatario y el desahucio. Es decir, hemos creado un negocio jurídico independiente, mixto, arrendamiento con protección administrativa, distinto de las provincias vascongadas, que ahí lo que hace es le dice, mira, te doy la vivienda al Estado, gestiona tú lo que te dé la gana. ¿Y qué pasa? Allí tienen mucho dinero y pueden pagar lo que te dé la gana, pero si hablas con los notarios de Donosti te van a decir que eso es un auténtico fracaso, que no paga ni Dios y se desentiende el gobierno vasco. Aquí no tenemos tanto dinero ni tampoco tenemos los medios materiales como para hacerlos, razón por la cual es una relación puramente de derecho privado entre el propietario y el arrendatario con la tutela del Estado. Es beneficioso para las 3 partes. Para el arrendatario, ve una limitación de la renta, se establece un plazo determinado de duración y además no se le actualiza sino en la forma que ya han determinado. Para el Estado, esto es un chollo. A priori tiene determinado un parque de viviendas en régimen de alquiler y sobre esa base tiene una posición privilegiada para planificar la actividad económica inmobiliaria. El hecho de que sea una relación de puro derecho privado no implica una carga administrativa para la Administración,
que si estuviera aquí un director general de vivienda se me quedaría mirando y diciendo ¿cómo gestiono esos datos? Esos datos, que son cientos de millones de datos, se pueden realizar a través simplemente de un acta de manifestaciones o un contrato normado y bonificado que se llama escritura pública, que a través de campos parametrizados, digitalizados, remitidas a tiempo real a la Consejería de Urbanismo, al catastro de cada una de las partes, por un precio topado por el Gobierno, se puede hacer perfectamente. Luego ha desaparecido esa organización administrativa. E insisto, la labor del notariado, que está en estudio ahora mismo en el Ministerio, es fundamental en un coste muy bajo, seguridad jurídica plena y con una gran rapidez. ¿Qué es bueno para el arrendador? El arrendador, digamos, tiene una dicotomía. Yo puedo obtener una altísima rentabilidad en el mercado libre, ley de arrendamientos urbanos, pero con un riesgo. Me conservan, me pagan, me desahucian. O puedo decir, prefiero una segura pobreza, rentabilidad barata. Si no me paga este señor, me paga el Estado. Me explico. Cuando uno concierta el contrato de arrendamiento, está garantizado por el ICO o cualquier otra entidad del Estado que si no te paga el arrendatario, te va a pagar el Estado. De manera que se produce un automatismo en el pago. Si llegado la fecha de vencimiento no se ha pagado, automáticamente se da una orden de pago del Estado, del ICO, a favor del arrendador. Y es que en la práctica no se va a hacer del arrendatario al arrendador, sino del arrendatario a la cuenta del Estado y de la cuenta del Estado cogiendo su dinero, o del arrendatario se paga al arrendador. Ese automatismo, esa protección del pago de la renta va a provocar con un efecto reflejo que un montón de viviendas que no están ocupadas porque no hay seguridad jurídica, porque no te fías que te paguen, que te destrocen la vivienda, que te pasen. Y yo lo he sufrido en mi familia, por desgracia, y le dicen, millonarios, no, tu casa de toda la vida. Te la destrozan y no te pagan. Pues vas a tener esa seguridad y ese 10% de casas que no están alquiladas van a salir al mercado del alquiler. Y va a bajar en proporción, a lo mejor un 10 o un 15% de la renta. Pero como efecto de reflejo y como inercia de la protección jurídica de ambas partes, se va a quedar, reducido el mercado normal a un mercado residual, a los arrendamientos, suntuarios, a las rentas altas y a aquellos tipos de arrendamientos que no son compatibles con estas rentas limitadas. Por ejemplo, el arrendamiento de temporada, el de vacaciones. De manera que la ley de arrendamientos urbanos se puede quedar como una categoría residual para las grandes viviendas, para las grandes superficies, para las rentas suntuarias y los demás meternos en una renta organizada. Esto solamente es una idea de varias. Esta legislación, ¿cómo podría ser de aplicación? Pues mira, para mí debería ser a nivel nacional, al amparo del artículo 149.1.8 de la Constitución, como la ley de arrendamientos urbanos. Puede ser cogestionada como las comunidades autónomas por incidir en la política de bases de la economía nacional al amparo del artículo 141.1.13 según la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1988. O puede ser competencia exclusiva de las comunidades autónomas por el artículo 148.1.3. Cosas que son fundamentales. ¿Cuál es el tiempo de la calificación? La calificación de la vivienda es la piedra angular de todo esto. A mí me sobra esta vivienda por un año, porque el año que viene voy yo. Se lo digo a la Junta de Comunidades y va a decir, oye, hay un chico que quiere estudiar. Pero puede ser 5 años, puede ser 20, 50 o 100. Cuanto más alto, más largo, mucho mejor, porque así se puede planificar mejor la actividad económica y los arrendatarios tienen una situación mucho más estable. Y eso lleva consigo un peaje del Estado. Oiga, por favor, ya que le están dando estas viviendas en estas circunstancias favorables, bájele el impuesto de patrimonio o quíteselo, o tenga bonificaciones en IRPF, impuesto de sociedades, impuesto de bienes inmuebles, que los ayuntamientos son los últimos que no te hacen ninguna rebaja. Y en el caso de transmisión intervivos o mortis causa, a favor de tus descendientes, que te hagan una rebaja, incluso en la ganancia patrimonial e impuesto sobre la renta. La elección del arrendatario es el miedo fundamental del propietario. Mira que si elijo mal y no me pagan, mira que si me destrozo la casa. Pues si sometemos la vivienda a la legislación de viviendas de protección oficial, va a cumplir los requisitos establecidos para los adjudicatarios de vivienda de protección oficial y tienes el escudo y la protección del Estado. ¿Y cómo se va a seleccionar? Aplicando por una analogía lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario, de manera que no cualquiera pueda acceder a cualquier vivienda ni pagar cualquier renta. Y eso corresponderá a la Administración. La determinación de la renta la hará la Administración.
previo acuerdo expreso entre las partes y un acuerdo debidamente informado, así como los criterios de actualización. Y en todo lo no previsto en esto estaríamos ante el ¿qué? Un arrendamiento urbano normal y corriente. Lo expuesto, una escritura pública normalizada, conteniendo los preliminares del contrato. Los preliminares son las circunstancias objetivas de la vivienda, los 20 dígitos del catastro. No hace falta el registrador de la propiedad, no hace falta otro registro que el catastro, que quiere publicar los ayuntamientos. 2. Los datos personales del arrendador y el arrendatario. Código seguro de verificación de la calificación. En 2 hojas, el mismo día se manda a Hacienda, se manda a catastro, se manda a las partes y se acabó el problema. Y eso en base a un contrato normativo, normado, preconfigurado por el Gobierno. Esto es lo que se puede apuntar desde esta modesta Casa Ecológica Notarial de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Por qué no se hace? Por favor, es que si no, no lo oyen los participantes que están online. Sí, esta es una solución fantástica que nosotros nos encontramos con la problemática permanentemente. ¿Por qué no se hace? Porque no somos ministros. No somos ministros, no tenemos más que el poder de la lectura y de la palabra. No, este hombre va a llegar alto en política. Espero que no. Como poco en Tomelloso te haces alcalde, ¿eh? Hombre, ¿por qué no va a haber notario alcalde? Yo creo que se puede hacer mucho si prescindimos de la política. Es decir, ideas geniales están en todos los grupos. Fantasía están en todos los grupos. Conocimientos ya no tanto. Ganas de trabajar menos todavía. Y palabrería, hago una apuesta. Las elecciones del año que viene, va a haber autonómicas, probablemente generales, la pieza angular va a ser la vivienda. No os dejéis engañar. Es decir, hay unas noticias que han salido ahora, que estaban en estos papeles, que hemos dicho ahora, también estaban, que es la conversión del Banco Malo en una inmobiliaria. Porque el SEPES no se convierte de verdad en una gran inmobiliaria de España, bajo el respaldo de las entidades financieras, que empieza otra vez el fenómeno cooperativista. Mirad, los fondos de inversión compraron un montón de inmuebles a bajísimo precio. Ahora mismo, con que les des una ganancia del 5 o un 6%, estarían conformes en venderlo en bloque. Ahora mismo, ese SEPES lo compran, incluso con dinero internacional, igual, o sea, después de todo lo que debemos y lo de menos, y se pone en el mercado. Hay zonas que nadie quiere venir, hay que arreglarlas. ¿Por qué? Porque son zonas muy malas, pero hay otras que se matarían por ello. Yo veo en Tomelloso, ya no queda nada, se ha vendido absolutamente todo, y hay necesidad de vivienda, pero están los fondos reteniendo una serie de inmuebles, que lo compre el Estado, para eso le pagamos. Luego, si yo voy a comprar una vivienda, me consta la existencia de un anteproyecto, van a bajar muchísimo los impuestos para la adquisición de primera vivienda en Castilla-La Mancha. Para menores se va a quedar en algo testimonial, que, como da el ejemplo, no se tiene que pagar más de un 2 o un 3% en adquirir una vivienda que es tu techo. No es un derecho fundamental, pero sí un derecho esencial de la persona, porque en ese techo tienes tu patrimonio, tu persona, tu familia, tus ilusiones. Y una persona, digamos, un español no puede vivir como un americano, viviendo al alquiler, no va en nosotros. Y luego hay una cosa que es verdad, el español es especulador por naturaleza, y un alquiler que te cueste ahora 300 euros, cuando te pasen 30 años no serán 300, serán 1.500, tu pensión será 1.200 y te irás al asilo. En España hay sitio para construir. Si tú empiezas a meter las máquinas excavadoras de Getafe hacia abajo, llegamos a Tomelloso y no nos hemos enterado y hemos construido 200.000 viviendas. Mirad, si el Estado dedica el 50% de su recaudación a las viviendas de protección oficial, se construirían 100.000 viviendas al año. Lo que ocurre es que el Estado está financiando con la vivienda otras necesidades. Y hay que priorizar.
Este año os van a decir, vamos a priorizar. No os creáis nada. Por sus actos les conoceréis, no por sus palabras. Salvo que seamos nosotros quienes prometamos, ¿no? A ver si hacemos una coalición o algo. Sí. Pues nada, es evidente, es como decíamos esta mañana con José María Raya, que al final la vivienda pues se ha incrementado el 45% su coste por los impuestos, ¿no? Luego dicen que los pisos turísticos son Eso estamos el jugando. coste de la vivienda. Eso estamos jugando. Quiero que hagáis un cálculo matemático. Pensad en el dinero que vais a emplear en vuestra vida para comprar vuestra vivienda. El 30% de media de IRPF, el impuesto indirecto que hayáis pagado, vivienda nueva al 10%, actos jurídicos documentados un 1,5%, y el impuesto de bienes inmuebles derivado de la conservación, impuesto de basuras, etcétera, etcétera. Hasta que os muráis. Os vais a llegar a la triste conclusión de que no sois propietarios, sois usufructuarios vitalicios. La propiedad es del Estado. Y es como el Día de la Madre, dar todo y recibir poco. Y esto nos lo tenemos que hacer mirar, porque si fuéramos millonarios, pues tiene su lógica, ¿no? Pero es que la mayoría no somos millonarios. ¿Vale? Gracias, Luis. Gracias a ti. De todos modos, gracias Luis, me ha encantado. Las VPO tampoco solucionarían todos los problemas. ¿El qué? Es decir, que las VPO no solucionarían todos los problemas. Quiero creer, bueno, y sucede así por la empresa, que tenemos en prensa, que para ser beneficiario de una VPO, para que miren tu solicitud y te la publiquen, tienes que acreditar que tienes alguna renta. O sea, que si eres una persona en situación de vulnerabilidad. Hay muchas VPOs en Encarna. Es que ahí estaban. Antiguamente, las casas de los ultrapobres es los que no tenían capacidad contributiva ninguna. Entonces, hay gente que por sus circunstancias personales, sociales y económicas se las tiene que ayudar sí o sí, aunque no den nada. Bueno, pues en eso consiste el Estado democrático de derecho, social y democrático. Hay gente que no tendrá posibilidades. No es lo que se está haciendo. ¿Eh? Quiero decir es que no es lo que se está haciendo. Claro que no. Las VPOs en algunos sitios, por lo que se lee en prensa, vamos. Mira, lo que se lee en prensa y lo que yo he visto en mi profesión en los últimos 25 años, las VPOs nulas, no las he visto. Hay unas, a lo mejor Nico, en régimen especial, en Toledo, que pudieran ser, pues eso, de hace 25 años a 2 millones de pesetas, con perdón, sin acritud, sin ser racista, lo que decíamos, la hipoteca gitano. Es decir, la etnia gitana no le gustan los pisos. Yo eso lo vi en Motilla del Palancar, y no querían pisos, querían casitas con su corral, con su cochera, su gallinero y todo eso. Y había gente con unas rentas muy limitadas, incluso derivadas de pensiones no contributivas del Estado. Entonces, eran casas que se pagaban en 50 y 60 años. Eso tiene su origen en el planeamiento de 1954, para ese tipo de gente. Aquí hay mucha tipología de VPO. En Madrid las VPT tuvieron un éxito fundamental en la clase media-baja. ¿Por qué? Porque te da una vivienda más o menos bien situada, de 120, 130 metros cuadrados útiles, y que estaban al acceso, pues eso, gente pues que había sacado su carrera, pues que estaban empezando y no podían acceder a una vivienda libre. Luego estaban las viviendas de promoción privada, que estaban bastante bien, pero con 90. Y luego estaban las viviendas de promoción pública, de régimen general y de régimen especial. Las de régimen especial eran para la gente más humilde, pero con esos salarios mínimos. Y claro, la duración de la vivienda de protección oficial, en algunos casos, debería ser perpetua. Es decir, mantenga usted como si fuera un canon de propiedad, se lo transmita a sus herederos y págueme 150 euros todos los meses. Pero eso es la flexibilidad de las viviendas de protección oficial. Yo creo que Castilla-La Mancha la hemos tenido. Creo que tenemos una buena legislación, civilmente mala, pero administrativamente muy buena. Y el problema, yo de verdad lo que veo el problema con mis 61 años a mis espaldas, es la necesidad de vivienda que tenemos, porque parecía que no iba a crecer la población española y de repente estamos en 49 millones de habitantes, derivada de un fenómeno de migración masiva.
Y esa gente, además, normalmente se quieren quedar en los grandes núcleos de población, que para mí no es un acierto precisamente. Si se vienen a Tomelloso van a vivir mejor, se van a encontrar con una vivienda digna por 40, 50, 60.000 euros, van a encontrar, si quieren, trabajo y van a tener las mismas atenciones. Bueno, no tienen el Bernabéu, pero tienen tu notaría. Pero lo tienen a 60 minutos, a 40 minutos. En esa adoración os digo que efectivamente tenía razón Luis con el tema del no vencimiento anticipado en caso de siniestro del préstamo, que se ha planteado ahí ese conflicto. Pueden ver el chat, que ella da los argumentos y confirma lo que había dicho Luis. Y hay, bueno, Jesús Paniagua plantea alguna objeción con el tema, supongo, ¿no?, que era el hilo del tema del VPO, que tú dices, entonces todos los ciudadanos pagamos al moroso vía impuestos, o sea, supongo que era más o menos cuando... Vamos a ver, es que hay cosas... Vale. Vamos a ver, no podemos ser ni ultraliberales ni ultrapopulistas. Es decir, hay gente que se lo lleva crudo, es cierto, pero también hay que ayudar al que más lo necesita. Una legislación inteligente sabe ponderar ambas necesidades. Yo soy notario y veo las dos cosas. Veo a la gente que se lo lleva en negro todos los días y veo a la gente que saca su bolsita hasta el último céntimo y te lo paga sin tenerlo. El Estado tiene que proteger a los débiles y tiene que perseguir a los malos. Un Estado inteligente sabe combinar las dos cosas. Yo prefiero meter la pata y mantener a un 2% de zánganos que dejar a gente que tiene necesidad en la calle. Yo. Y eso ya dependerá de la administración, de lo lista que sea, de los medios que quiera poner para evitar eso. Eso que en España llamamos picaresca, en Francia se llama falsedad y en Alemania se llama estafa. Aquí lo tenemos, es consustancial a nuestro ADN y tenemos que empezar a cambiar. Pero mientras tanto, al pobrecico, yo por mi forma de ser, por mi forma de entender la vida, prefiero ayudarle. Se llama, lo ha dicho antes José Antonio, mutualización. Yo lo llamo socialización de riesgo. Ese riesgo de impago de los alquileres se puede socializar con todo. Y cuando digo alquileres, digo préstamos hipotecarios. ¿Cómo puedo evitar yo una crisis sistémica dentro de 25 años que se va a producir? En el ámbito de los préstamos, en el ámbito de la inmobiliaria o en el ámbito de los alquileres, mediante una socialización de riesgo. Cuando yo firmo un préstamo hipotecario o concierto un alquiler, con independencia de la naturaleza de la hipoteca y del alquiler, que sea una vivienda suntuaria, sea una vivienda en el campo, que sea un arrendamiento rústico de empresa o de... voy a concertar un seguro obligatorio que cubra el eventual impago del préstamo por causas ajenas a mi voluntad. Como normalmente todo el mundo somos bastante decentitos, por lo menos el 90 y tantos %, no va a tener lugar nunca ese impago y va a crecer una bolsa muy grande de dinero para cuando venga el próximo crack económico a nivel de alquiler o a nivel de préstamos hipotecarios y empezar a pagar poco a poco a esa gente que no pueda pagarlo y evitar las ejecuciones forzosas que se produjeron entre los años 2010 al 2014. Y esa socialización no significa que seas socialista, estás mutualizando el riesgo entre muchas personas para que cuando llegue el problema no sea grande, sino que sea pequeño. Esto no lo digo yo, eso lo dicen los economistas de los años 50, pero parece que nos hemos olvidado.
Eres una potentada, ¿eh? Eso que no eres. Creo que no guarda mucho sentido la construcción de vivienda oficial en sitios urbanos como pueblos remotos de Toledo, que su accesibilidad no es la más buena. Entonces también yo siento que el problema con la vivienda también alude a que no hay mucho más espacio en los núcleos urbanos. No hace falta que le diga yo, te lo dice la Comunidad de Madrid. En Madrid no se puede construir más. Hemos llegado al límite, ya no se puede construir más. Tienes que irte a otras poblaciones, Alcalá de Henares, etc. Vamos a ver, el futuro en el siglo XXI no se limita a Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, no. Hay una cosa que se llaman los medios de transporte. Es decir, cogemos un AVE de Toledo a Madrid, ¿cuánto tarda? Y las tecnologías no funcionan. Tengo amigos que son notarios en Madrid, viven en Ciudad Real. Por el precio de un apartamento en Madrid tienes una mansión en Ciudad Real. Tienes más calidad de vida. Puedes trabajar online. Puedes trabajar a distancia. Tengo amigos en el pueblo, yo vivo en Manzanares, aunque trabaje en Tomelloso, y tienen la empresa en Galicia, van una vez que son arquitectos y el resto trabajan online. Yo no me imagino que cuando vosotros tengáis mi edad, pues la mayoría de la gente, un tanto por ciento de su tiempo, va a estar trabajando en su casa. Entonces, ¿por qué tienes que vivir en Madrid? Madrid a lo mejor está para estar muy bien el fin de semana viendo el Museo del Prado o viendo un espectáculo, pero nada más. Y la VPO es necesario por una razón, que sean más baratos los impuestos indirectos. No debería haber impuestos en las VPO. Y en segundo lugar, porque el coste de ejecución y el beneficio del promotor se reduce considerablemente. Luego, una vivienda que a lo mejor te costaría como libre 300.000 euros, en VPO te costaría a lo mejor 200. Y tienen que existir en todos lados. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente a quien se le tenga que echar una mano, y mucho más a los jóvenes. Un joven en Madrid, una vivienda libre, pues tiene que ser de muy antigua para meterle una buena reforma y tener un sueldo de 2.500 euros en adelante netos. De esos yo creo que hay pocos. Sí, en eso estoy de acuerdo con usted, pero creo que, con total respeto, no soy yo nadie para corregirle, pero creo que partimos de una base errónea, ¿no? Porque si se genera vivienda de protección oficial para gente que va a acabar teletrabajando, o sea, yo entiendo que al final la gente que va a acceder a la vivienda de protección oficial, pues es gente que a lo mejor es albañil y con ese sueldo pues no le da para vivir en las obras de Madrid Centro. Entiendo que el empresario o la persona de 25 años que es notaria o 30 años que es notaria sí que puede teletrabajar e incluso acceder a casas fuera de la vivienda de protección oficial. Es que la vivienda de protección oficial te exige unos requisitos, o sea, unos ingresos mínimos y máximos. O sea, va por IMPREN, de 1,5 a 7,5, me parece que es el último para las VPTs. Es decir, estamos hablando de realidades diferentes. Es decir, tú quieres hacerte una VPO, vale, hay ayudas para autopromoción y la puedes comprar tú de fuera. O sea, tú puedes adquirir una vivienda en VPO, te pones en la lista, te toca, cumple los requisitos legales y te la han adjudicado. Si tú la quieres vender el día de mañana, el adquirente tiene que reunir los mismos requisitos que tú y te van a tasar, te van a topar el precio. Si la quieres alquilar porque excepcionalmente te lo pueden permitir, también estará topado. Cuando es autopromoción es exactamente lo mismo. Esto pasa en la Solana. Solana han tenido una visión de futuro muy buena, los pueblos, y entonces cogen el suelo municipal y te hacen parcelas de 200 metros cuadrados. Ahí te haces tu casa, con una tipología, y te dan una subvención a fondo perdido, que eso se llama vivienda de protección oficial. Y hasta que tú no devuelvas esas subvenciones en 30 años, pues funciona muy bien. Un notario, pues depende, te podría llevar muchas sorpresas si supieras yo lo que cobraba yo cuando probé la posición. Pero bueno, era yo coyuntural. Ahora mismo, pues tú calculas lo que es 1,5 el IPREM. Pues lo que pueda ser, no un albañil. El albañil en Tomelloso gana bastante más que los abogados de Tomelloso. Ya te lo digo yo, porque hay más abogados que albañiles. Porque no me queda claro lo que vale.